Buenas noches. Hoy tenemos una invitada súper especial que me encanta su trabajo. Sí. Y ella trabaja, es psicóloga, pero trabaja con niños, que lo va a especificar más que nada a ella de qué se trata este trabajo hermoso que hace. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga. Me considero una psicóloga de neurodivergencias. Trabajo con TEA principalmente, trastorno del espectro autista. Y bueno, también trabajo con déficit atencional y trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Soy terapeuta cognitivo-conductual. Bien, Tatiana. Bueno, nombraste tres cosas que por ahí la gente no sabe mucho, que son diferentes. Porque nombraste el TEA, el TDAH y, El TDA. y el TDA, que Sí. capaz que a veces se confunden un poco como que si fuera lo mismo, y me gustaría que nos contaras de qué se trata cada uno, cuáles son las diferencias. Ahí va. Sí, es real que a veces son términos que se confunden, más ahora con toda la información que aparece en las redes. Bueno, el TEA es trastorno del espectro autista, es lo que anteriormente se conocía como autismo, entre otros diagnósticos que antes se englobaban en lo que era trastorno generalizado del desarrollo, hoy se consideran dentro de lo que es trastorno del espectro autista. El TDA en realidad es trastorno por déficit atencional, es una condición neurobiológica bien distinta, con características diferentes, y cuando se le agrega la H, que es TDAH, es trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Eso sí, el TDA y el TDAH son un diagnóstico que comparte cosas en común. Uno presenta hiperactividad y el otro no. Y hoy queríamos hablar sobre el tema del autismo y la inclusión. Entonces, está buenísimo este tema y me encanta y creo que, bueno, muchos somos bastante ignorantes en este tema, ¿no? Entonces, queríamos hacerte más preguntas sobre esto. ¿Cómo ser como sociedad, no? Que muchas veces no nos damos cuenta y realmente no estamos incluyendo, ¿no? ¿Cómo saber, cómo darnos cuenta cuando tenemos un niño que por ahí tiene TEA? Ahí va. Bueno, en realidad sí, el tema de como la inclusión como sociedad es todo un tema en sí porque estamos atravesando un cambio como sociedad de un paradigma más de exclusión en donde lo que era tanto condiciones o trastornos mentales o lo que era la salud mental era como que quedaba como, ¿no? Por un costado, como más excluido y hoy en día está habiendo como todo un cambio de paradigma, o sea, ya lo hay, todavía hay que concientizarnos como personas, pero como ciudadanos, como partes de un todo, en el que todos somos partes, que no se trata ni siquiera de incluir a alguien, sino de convivir todos juntos en armonía. Y bueno, y está una de las cuestiones capaz que como familias o como capaz que también como docentes o como personas que podamos trabajar con niños y bueno, darnos cuenta de cuando un niño presenta un desvío en el desarrollo. Puede ir por lo esperado para las primeras etapas, que son que el niño pueda hacer contacto visual, que pueda empezar a conseguir los precursores de la comunicación, como son señalar, como son la atención conjunta, en la que yo te miro y después hago referencia a otra cosa. Y bueno, después que se empiecen a dar los hitos del desarrollo si bien cada niño va a tener su tiempo y no todos van a presentar en el mismo momento, en lo esperado para la edad evolutiva, ¿no? Que empieza a desarrollar el lenguaje oral. Y bueno, después algo más específico para lo que es TEA en particular, podemos observar movimientos repetitivos con el cuerpo, conductas que son muy rígidas, como puede ser berrinches muy intensos, deambular, bueno, dificultades en la expresión, en la comunicación en general, tanto en la comunicación oral o en cosas más sutiles de la comunicación, ¿no? Como que puede ser miradas. La mirada, comprender tu intención, a dónde va, como poder leerte más allá de lo que decís literalmente. Ese tipo de conductas también, o sea, literales se van a presentar en el TEA más que en una persona neurotípica.
Y bueno, después de cuando los niños van desarrollándose o algo que podemos ver que son más sutilezas, niños que hablan de una manera típica, con una entonación o una prosodia, un ritmo de hablar que no es el que un niño de Uruguay hablaría, niños que a veces optan por estar más solos, niños con un lenguaje muy formal. Bueno, mira. sí. Claro, no, porque por ahí uno de repente piensa que es el niño que no habla, el niño que no hace, claro. el niño que se oculta en sí mismo, ¿no? Pero en realidad no, hay muchos tipos. Hay mucho espectro, claro. Se puede manifestar de diferentes maneras. En realidad es una condición que puede presentarse con mayores necesidad de apoyo, en donde sí, ahí capaz que se puede haber más dificultoso el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Que puede haber mucho más dificultades a nivel conductual, que a veces viene de lo sensorial también. Hay un porcentaje altísimo dentro de lo que es el trastorno autista como un trastorno en lo que es la integración sensorial. En cómo integro los estímulos del ambiente. Claro, entonces eso genera muchas conductas disruptivas, enojos, crisis. Claro. Estaba pensando también en cuando nosotros conocemos a alguna mamá que tal vez se haya enterado de esto, cómo poder acompañar, ¿no? Cómo acompañar a las mamás que muchas veces se sienten como desbordadas, porque creo que cuando uno, más allá de que somos todos diferentes y que podemos convivir, es difícil, ¿no? Sí. Eso, el aceptar eso o el aceptar la condición, ¿no? Sí, sí. Entonces, el saber cómo acompañar a esas mamás, porque yo siento que a veces hay tanto como ese ahogo, ¿no? De saber qué hago ahora. Y entonces, como amigas, el saber cómo acompañar a las mamás y saber también cómo, bueno, cómo tratar la situación. Sí. Sí, yo creo que lo principal es esto, justamente, pedir ayuda y no transitarlo solo y en soledad. Puede pasar mucha resistencia o mucho miedo a ese tipo de diagnósticos que también, no digo que no puedan ser muy severos y que realmente complejiza la calidad de vida de la persona y de los miembros de la familia, pero también hay mucho mito alrededor de lo que son este tipo de condiciones. Y bueno, primero eso, no tener miedo, pedir ayuda. Yo siempre digo que en realidad cuanto antes, o sea, esto no lo digo yo, o sea, eso es así, pero cuanto antes nosotros veamos signos de alarma y consultemos, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, que no tengan miedo a consultar o a atender algo que está presentando un niño. Que sepan que las familias son el eje fundamental de los tratamientos. O sea, los chiquilines pueden venir con terapeutas una vez por semana, pero si los papás no están embebidos en ese tratamiento, no son protagonistas de ese tratamiento, queda la mesa muy endeble. Claro. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre los niños autistas que como sociedad deberíamos derribar? Un mito es de que la persona autista es solo aquel que está ensimismado totalmente en sí mismo, que presenta muchas crisis. Hoy en día sabemos que el espectro es muy amplio y que no porque no presentes esa característica, necesariamente no estés dentro del espectro. Otro mito que surge mucho es el de que las personas con autismo no quieren sociabilizar o no quieren tener amigos. En realidad eso es un mito. En realidad sí puede ser que a veces opten por estar solos o que tengan como un umbral de socialización a veces capaz que más bajo, como pasa en otro tipo de condiciones también. Pero si desean estar con el otro y bueno, a veces sí, depende de la persona, por eso todos distintos, pero desean tener amigos, desean tener parejas. Claro. Ese es otro mito. Estaba pensando que en realidad lo que tenemos que ser más observadores, porque también conozco a niños que en realidad no les gusta tanto el tema del abrazo y eso, pero sí sociabilizar de otra manera. Si sabés que no le gustan los abrazos, evitarlos, pero sí lo que le gusta, ¿no? Eso de conversar, de compartir, porque pensaba en esto también, porque a veces decimos, y como que queremos abrazarlos, que me ha pasado, claro, de que querés abrazarlo y no le gusta, ¿no? Entonces, saber entender es como todo, ¿no? Porque creo que todos los seres humanos nos gusta que de cierta manera prestemos atención y entendamos cómo nos gusta que nos traten, ¿no? Entonces, pensaba en eso también. Sí, es un poco parte de esto de empezar a concebirnos como seres sociales en una sociedad que es neurodiversa. Claro. ¿No? Que en realidad lo distinto a mí o lo que capaz que no está dentro del promedio convive con nosotros y que nada, que antes teníamos esto, como
se apartaba, ¿no? La gente que Claro, tenía alguna, que era distinta, iba a un lugar allá en el campo, a una escuela segmentada. Una escuela especial, Ahí está. sí. Hoy en día se trata que no, y un poco esto es observar, primero esto, saber que somos distintos y que no nos dé miedo la diferencia, ¿no? Claro. Lo primero que hay que hacer, ¿no? Cuando viene alguien capaz que se comporta diferente a mí, no prejuzgar, bueno, no dar por hecho de que si es un niño va a querer que lo abrace, claro. ¿no? Sí. Saber que somos todos diferentes y que bueno, que puede pasar que otro niño no quiera que lo abraces tampoco, y capaz que como tiene una mejor interpretación social, no te manda a freír papas. Claro. Y porque se adapta o porque le da vergüenza, y capaz que el autismo desde más lo literal o más la impulsividad, capaz que directamente, claro, puede decirte no. A mí no me abrazo, o puede empujar. Claro, son como más directos a la hora de expresarse, Sí, ¿no? muchas veces lo que sí. sienten. Sí. Y pues ya hacen como, puede hacer más registro en él, en esto, no me gusta, y como decir, mira, o sea, en ese momento no lograr hacer registro de lo que a vos te podría llegar a pasar si yo te digo no me gusta que me abraces. Claro. Porque ya ahí es un nivel más de como comprender lo que a vos vas a sentir. Claro. Y pensaba también de las mamás, cómo enseñarle a los hijos que tienen amigos autistas, ¿no? Cómo enseñarles a nuestros hijos a que somos todos iguales, cómo también hablarle a nuestros hijos, ¿no? Sobre el trato a todo el mundo, en general, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que si empezamos a educar a los niños, que de hecho los niños lo traen un poco mejor que nosotros, empezamos a educar en la diversidad, de que en realidad sí somos todos diferentes y esas diferencias nos hacen valiosos, nos hacen a unos mejores que a otros, y empezamos a que ellos naturalicen vivir en neurodiversidad, ¿no? Desde esto, de poder nosotros naturalizarlo y decir, sí, bueno, aquel amigo necesita eso, bueno, ¿viste que vos necesitas tus lentes? Claro, él no usa lentes, pero él necesita caminar un rato por la clase. Está bien, cada uno tiene necesidades diferentes. Empezar como a naturalizarlo, ¿no? Y bueno, y creo que tanto con chicos con condiciones o no, de enseñar a ser empáticos. Tal cual. De que ellos sean empáticos con todas las personas. Claro. Y bueno, y puedan saber que las personas somos distintas, necesitamos diferentes cosas. Tal cual, es verdad, sí, porque muchas veces los niños nos enseñan a nosotros, muchas veces, ¿no? Sí. A cómo ser, ¿no? Bueno, tenemos que ser más como niños. Nosotros, Sí. que muchas veces que a veces uno dice, claro. da mil vueltas para explicarle algo, así que si sabes cómo se lo voy a decir, y después se lo toma como re natural, y vos Claro. tantas vueltas que yo pensé. Y es verdad. Sí, tal cual. Y sí, es que el niño se va construyendo también en el mundo adulto. Yo no digo que no haya niños hoy en día que también les cueste esto, ¿no? Claro. Siento que igual las generaciones en general con la diversidad vienen como con otra... Ya con otra cabeza. Con otra predisposición. Sí. Pero también obviamente se van formando en el mundo adulto, y si como adultos todavía tenemos muchas resistencias, muchos prejuicios, eso lo vamos transmitiendo. Claro. Te quería preguntar, porque es como que ahora se da mucho, o es que antes no se hablaba, no se sabía diagnosticar. ¿Qué es lo que pasa? Creo que es un poco de todo. Esto se va actualizando constantemente. Antes de la pandemia, ahora no sé cómo estará, pero el autismo era lo que más se estudiaba. Entonces las actualizaciones son como, a nivel científico era lo que más se investigaba. Entonces son constantes. Pero bueno, lo último que yo sé en realidad que claro, como mayor diagnósticos que estamos viendo de autismo, es un poco por el cambio de los criterios diagnósticos, como les decía antes. Claro. El autismo sí se necesitaban más estos criterios más tradicionales, de lo que hablábamos como del autista más ensimismado, con mayores crisis, y hoy en día se abrió como el espectro más general, en donde se cumplen los mismos criterios, que son las dificultades en lo social, la dificultad en la comunicación, los intereses restringidos, estas conductas como más inflexibles, pero se pueden dar de diferentes maneras. Entonces, hay sí un cambio en cómo diagnosticamos, eso es real, y también hay realmente estudios que demuestran que están habiendo mayores desvíos en el neurodesarrollo de las infancias que antes. ¿Y tienen idea de eso? ¿De por qué? ¿Tienen idea de...? Ahí hay varias teorías que hablan o tratan de justificar por qué se está dando más. Yo creo que una de las que está siendo más sólidas es el uso de las pantallas desde edades muy tempranas. Por eso se hace mucho hincapié en que de 0 a 2 no se usen pantallas, porque de 0 a 2 es cuando se desarrolla más intenso el cerebro. De todos modos, no todos los niños que miren pantallas excesivamente
van a presentar un autismo. Sí se pueden dar, o seguramente se dé alguna desviación o retraso en el desarrollo, pero el autismo aparte se suman como componentes genéticos con, por ejemplo, el uso de pantallas, pero sí, en general los desvíos en el neurodesarrollo se están viendo mucho y está comprobado que las pantallas infieren. Claro. Infieren. ¿Y solo en niños se puede diagnosticar o hoy en día se ha visto que en adultos también, ¿no? A partir de, no sé, de qué edades? Es que en realidad lo que es el autismo es una condición cerebral, neurológica, y eso te acompaña toda la vida. O sea, hay niña con autismo y que después crece y es adulta con autismo. Claro, pero no digo que un diagnóstico de alguien, no sé, ahora, que no estaba a los 40, claro. Exacto. Se puede dar. Sí, se puede dar, se está dando mucho, de hecho, porque como Wow. los criterios cambiaron, los criterios diagnósticos cambiaron, capaz que cuando una persona que hoy en día tiene 30, no se la diagnosticó en su infancia, porque los criterios eran otros, porque tenía pocas necesidades de apoyo, y bueno, fue pasando, o porque compensó, y bueno, y si hoy de adulto se percibe, o bueno, o capaz que a veces una pareja te dice, o a un amigo, che, pero pará, no te... Y ahí empiezan a consultar y se están dando más diagnósticos de adulto ahora. Sí. ¿Y qué es lo que se nota ahora en un adulto? ¿Cómo se puede notar más en un adulto? Eso como es muy diverso, depende del adulto, Sí. pero capaz que el estereotipo que capaz que no fue diagnosticado de niño es aquella persona que no presentó necesidades severas, ¿no? Como que no tuvo como necesidades de apoyo muy intensas y fue como pasando las etapas, pero sí presenta alguna dificultad en lo social, en algún área de lo social, que se puede haber intensificado en la adolescencia. Por ejemplo, capaz que de niño la sortió, en la adolescencia que se complejizan los vínculos sociales, se puede haber acentuado más. Y bueno, y esto de tener una característica de inflexibilidad cognitiva, algunas cuestiones como de ser más rígidos, de apegarse mucho a las rutinas, de tener intereses muy, muy profundos. Y bueno, y ahí en adultos, sí. Yo he tenido gente que me ha consultado adulta, que recibía, que primero que han llegado por psicodiagnóstico, que no estaban diagnosticados, y otros adultos, y me pasó con otro adulto que estaba recibiendo el diagnóstico de su médico y venía a mí para entender un poco qué era esto, de que toda la vida en realidad pasó sin diagnóstico, y bueno, y ahora le estaban diciendo que esto podía estar. Wow. Ay, ¿cómo lo acepta, no? También la persona, ¿no? Lo que veo mucho que pasa, capaz que no fue los casos que consultaron conmigo, pero lo que veo que pasa es que a veces el diagnóstico llega como un alivio o como cierta explicación a algo que pasó toda la vida. Claro, me pasaba esto que no podía hablar o no, me cerraba, no quería saber nada de nadie. Sí. Ahora entiendo, claro. Que yo a veces lo que digo que no para todo hay diagnóstico y no para todo tenemos que etiquetar, pero muchas veces cuando no hay diagnóstico, la persona busca explicaciones a lo que le pasa. Y esas explicaciones a veces pueden ser muy destructivas, ¿no? De hago esto porque no soy capaz, soy raro, no soy inteligente. Y esas otras etiquetas que pese a que no me las puso un profesional, me las pongo yo, a veces son hasta más nocivas de decir, no es que soy raro, es que proceso el mundo de una manera distinta. Entonces ahí es como algo más sanador también. Ay, sí, muchas veces entender cómo funciona nuestro cerebro es como, está. Claro, era esto que me pasaba, ya está, lo entiendo. Una explicación. Claro, está bueno. Sí, está bueno encontrar, ¿no?, esa respuesta. Y sí, había visto, viste, gente así grande que decía, a tal edad me diagnosticaron, entonces me quedé con eso, viste, decir, wow, ¿no? ¿Cómo? Pero claro, es porque se ha ido estudiando más. Sí. Y a veces capaz que antes nuestros papás, porque ahora es como que está en boca de todos y capaz que vos ves al niño que tiene determinada característica y ya vas y consultás. Yo creo que antes no sé si nos daban tanta bolilla con llevarnos al psicólogo tan chicos. Sí. ¿No? Porque es como... Sí, incluso creo que el pediatra antes no evaluaba cosas más como sutiles del desarrollo. Claro. Era, bueno, estás caminando, como, bueno, vas bien de peso, Sí. ¿No? Y hoy ya te hacen como otras preguntas porque está así estipulado, porque es necesario que las pesquisas sean a tiempo, claro. De esto, de ver cómo se comunica, de ver cómo juega, de ver cómo se integra con otros. Entonces ya partimos del área médica con otra mirada. Claro. ¿Qué barreras suelen encontrar en el sistema educativo y cómo se pueden superar? Muchas, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Porque, a ver, hay barreras, pero también
capaz que hay un poco conocimiento, que hay ayuda también, ¿no? Que podés tener a alguien que acompañe a tu hijo también, ¿no? Sí, Tal vez aquellos sí. que tengan hijos chicos que todavía no sepan bien, pero eso, Sí, ¿no? De saber. sí, en realidad, primero esto que decíamos hoy, que hoy las leyes que rigen lo que es vigente que tenemos en Uruguay y lo que es a nivel mundial y que Uruguay adhiere, nos habla de esto, ¿no? Que la educación tiene que ser para todos en las mismas condiciones, ¿no? No es esto de segregar según lo que tenés, vos vas a la escuela de tales cosas, no, tenemos que estar en un mismo ámbito educativo. ¿Qué pasa? O sea, eso está en la ley y en la práctica, ese ámbito educativo estamos todos en el mismo lugar, pero no estamos todos en las mismas condiciones. Claro, ¿están preparados para el ámbito educativo no está preparado, en realidad. No está preparado para educar para la diversidad. Yo sé que han habido cambios, que ahora estamos transitando una reforma educativa, pero creo que sí, que a nivel de todo, a nivel edilicio, no tenemos centros que sean totalmente inclusivos y nada, estamos hablando de que una persona ciega tendría que poder estudiar en la misma institución y eso implica también desde lo arquitectónico, desde los recursos, después desde, de la formación docente, que también está en cambio, pero la formación docente históricamente ha sido para educar en la normalidad. Claro. Los docentes también hacen lo que pueden, con lo que saben, y depende mucho de la intención del docente y de la educación y cuánto tenga ganas el docente de instruirse como para poder acompañar a niños más diversos. Creo que un poco las formaciones, lo edilicio son barreras, el desconocimiento, porque si vos desconocés que un niño puede estar teniendo una crisis porque, por ejemplo, le molesta la luz que hay en el salón. Claro. O sea, le estás pidiendo que atienda cuando su cuerpo no está en condiciones. O si yo ahora tuviera alguien tamborileándome la oreja, yo no podría estar en condiciones para hablar. Claro. Y y ellos, como tienen estas dificultades en la integración sensorial, les puede pasar. Entonces, si partimos del desconocimiento, ya intervenimos mal. ¿Cuáles son los juegos que deberíamos incluir, hacer como para que también poder compartir más con ellos? ¿Cuáles son los juegos que pueden llamarles más la atención? O no sé. Bueno, ahí está, en realidad es real que la persona dentro del espectro va a tener intereses más restringidos o más profundos, ¿no? Y que le pueden gustar cosas que a veces distan de lo que le gusta a sus compañeros de su misma edad, ¿no? Entonces, en realidad sí, son diversos igual, depende del niño, pero yo he tenido pacientes que le gustan los ómnibus y le gustan mucho los ómnibus. Y sabe mucho de los ómnios. Claro. Los dinosaurios es muy común, los planetas. Y que les guste contar. Les encanta hablar de sus intereses, porque claro, eso es lo que a vos te gusta y lo hablas, y lo hablas. Claro. Yo tengo mi sobrino que él cuenta y ordena todas las letras del abecedario desde los 2, 3 años. ¿Cuenta los números? Cuenta hasta así, desde los 2 años, 3. Bueno, eso repasa. Las personas dentro de la condición suelen ser autodidactas en muchas cosas. Es tremendo. Y no hablaba. Y ese es un indicador. Que, por ejemplo, que no hable y que, por ejemplo, se conozca todo el abecedario. Porque en realidad si es, o que empieza a leer autodidactamente de edades muy tempranas. Eso es algo que es un indicador de alarma para autismo. Claro. Que esto es un desvío en el desarrollo, porque no es esperable que un niño a los 2 o 3 ordene todo el alfabeto. No, y aparte te llamaba la atención porque iba de la mano contigo y era 1, 2, 10. Que un día yo presté atención y iba como por el 40. Yo dije, ¿qué? Claro, estaba colgado con eso. Contando. Sí, hasta el 100 y pico, sí. Bueno, ahí está bien eso. Lo que les interesa pueden ser muy buenos, ¿no? También saliéndonos del mito de que también existía, ahora me acordé, de las personas con autismo son como genios. En un momento que saben de todo. No. Sabe de lo que a él le interesa. Lo que a él le interesa. Claro. Y ahí va a variar mucho de la persona, del nivel intelectual que tenga, o sea, también. Que en realidad es un poco. Yo que sé, nosotros podemos interesarnos por su interés, ¿no? Pero todo tiene un límite, porque el compañero también va a ser una persona distinta, que si va a estar, yo que sé, 10 minutos escuchando hablar de determinado tema, va a ser, la reciprocidad va a ser compleja. Entonces, en realidad lo que hay que estimular desde las casas, desde los docentes, es el juego libre, el juego simbólico, el juego imaginativo, el juego flexible. Eso hay que estimular porque eso estimula el desarrollo de los niños. Entonces, lo que es el juego simbólico, que jueguen a hacer que ellos son, que puedas
jugar a que soy un doctor, que pueda jugar a que somos dinosaurios, que pueda jugar con la imaginación e entrar y salir del personaje, e interactuar con otros y ser flexible y aceptar lo que vos vas a proponer y yo proponer otra cosa. Ay, qué Eso no es tan eso. fácil. Claro, no, porque No, ellos debe ser no, difícil, es lo porque que- no quiere, claro, si les gusta aparte, no quiere que el otro, ¿no? Eso Debe ser difícil. es difícil en la infancia en general, o sea, llegar a acuerdos. Claro. Y bueno, y la capacidad simbólica se ve también en autismo, se ve afectada, entonces esta capacidad de decir, yo puedo hacer algo en imaginación y después en realidad no, soy Tati. Porque son muy literales. O sea, yo soy lo que soy. No entra el margen de decir, no, yo soy, ahora soy una mariposa y después soy Tati y después. Porque ya ahí tenés que tener como un recurso cognitivo que parece que no, pero es complejo. Claro. Uno puede intentar jugar con ellos a eso, a ver cómo reacciona, pero en realidad él puede llegar en algún momento a aceptar eso. ¿Les va a costar lo Les que va es a el juego simbólico? ¿A eso te referís? Sí. Ese tipo de juegos les va a costar, pero es lo que hay que estimular. Ahí está, hay que estimular, eso. Bien. Sí, por momentos puede decir que no quiere, que prefiere quedarse haciendo lo que le está haciendo. Por eso esto es muy importante también trabajarlo en las terapias. Ahí está. ¿No? Porque aunque capaz que dentro de la escuela, en la casa lo tenemos que reestimular igual, Claro. las familias. Pero después hay terapias y bueno, lo que es psicomotricidad, lo que es psicológico, que se enfocan en trabajar lo que es el juego, la interacción social, el juego simbólico. Entonces está. Cuando viene un niño a tu consulta, ¿hay también como un acompañamiento a la mamá, al papá? ¿Es como una consulta en general en familia? Sí, yo en realidad entiendo que cuando se trabaja con un niño, sea cual sea como su condición, es re necesario trabajar con la familia. Claro. Entonces, si bien el tratamiento, yo no hago lo que es una terapia familiar, que también podría ser. Yo enfoco el tratamiento en el niño, en el caso que lo necesita así el niño, en el niño. Y entonces, a partir del tratamiento del niño, involucramos a los papás, que como les decía, tienen que ser protagonistas en esto de poder ellos también ser coterapeutas, después en casa, ellos también tener información, por todo esto que les decía anteriormente también con las maestras. Si se desconoce, no se va a poder ayudar a que bueno, nada, yo creo que los papás son las guías que tenemos, sí, ¿no? Para decirnos, bueno, en todo, por dónde ir, cómo ir. Claro. Entonces sí, yo trabajo con el niño y con los objetivos terapéuticos involucro a los padres. ¿Sí? ¿Qué te gustaría comunicar para que podamos tener más conocimiento o lo que, no sé, algo que digas, esto estaría bueno que todo el mundo lo supiera? Yo creo que eso que venía diciendo de que sepamos que las personas somos diferentes, que la diferencia no es mala, que la diferencia nos enriquece, claro, y que nos permitamos convivir con esa diferencia. Siempre tendemos como a lo extraño o lo que no me es conocido, como distanciarme, claro, o no saber cómo actuar. Claro. Nada, a mí me pasa constantemente, como yo estoy como en el mundo, lo vivo medio natural, o sea, como en el mundo. Como estoy en el trabajo y con eso, claro, trabajo con eso como parte de mi vida cotidiana y mi mundo, ¿sí? Lo vivo de manera natural, pero yo he estado con personas, amigas, gente, y que se acerca a alguien a hablarnos, que tiene una característica distinta, y la persona queda como dura. Y ya no sabes qué contestar. Bueno, claro, y tal, que aprendamos a eso, a convivir con que somos diferentes. Con respecto al autismo, que sepamos que en realidad la persona realmente percibe el mundo de una manera distinta. Todas sus conductas en realidad sean más adaptativas o menos adaptativas, tienen un porqué, que podamos ver más allá de la conducta, ¿no? ¿Por qué está presentando eso? Y bueno, y que podamos también saber que yo con los educadores, que trabajo también en el ámbito educativo, trabajo mucho esto de necesitamos cosas distintas. Entonces ya no es el sentate para escucharme. No, hay gente que necesita caminar para escuchar. Claro. Hay gente que necesita moverse para atender. Entonces que dejemos de percibir a todos como que todos hacemos las cosas de la misma manera. Claro. Y podamos siempre antes de juzgar o antes de hacer una indicación, primero poder decir, pará, tengo ese alumno que mete la vuelta en el piso y me está desconcentrando. Bueno, ok, busquemos estrategias, pero el que te estás desconcentrando es un tema tuyo. Si él te está escuchando y cumple con los objetivos de lo que vos estabas planteando,
¿no? Claro. Tenemos que permitir que las personas estemos y transitemos los espacios de la manera que seamos. Claro, tal cual. Aparte eso, ¿no? De enriquecernos en las diferencias y dejar de ver las diferencias en sí, sino de buscarla como, qué bueno, cómo aprendo de esta situación, decir, sí, porque es hermoso aprender del otro, enriquecernos, y no buscar la quinta pata del gato ni las críticas ni nada. El control, ¿no? Porque yo creo que a veces uno quiere controlar situaciones a su manera. Y nos vienen a enseñar eso, ¿no? Que somos diferentes, que podemos atender las mismas cosas de forma diferente, aprender todo de forma diferente y justamente decir, no tiene que ser todo como yo creo que tiene que ser. Exacto. Claro. Y como yo percibo la realidad. Claro. Esa es tu realidad. Fíjate la realidad del otro y compartilo y crece con eso, porque uno crece, porque empezás a aprender una cantidad de cosas y eso es hermoso, ¿no? Ver la diferencia del otro y cómo me está enseñando, qué me enseña, ¿no? Sí. Yo ser creo más tolerante, ¿no? Respetar eso, ¿no? Cuando estás en un shopping, en un lugar que ves al niño, ay, ese niño que... No, pensá primero, capaz que no, capaz que le está afectando todo el entorno y por eso se está comportando de esa manera. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos entender que la base sea, no todo el mundo procesa igual que yo, no todo el mundo vive la realidad como lo que vemos a través de los estímulos igual que yo, es la base para respetar las diferencias. Que partir desde ahí. Y después sí, en realidad no es el punto como poner a las personas con diferentes condiciones en ningún lugar ni de superhéroe ni de nada, porque hay gente que padece mucho y familias que también padecen mucho, pero si yo en lo particular aprendo mucho, sí. A mí me han enseñado un montón mis pacientes o familias sobre mí, porque hablamos de algunas personas con autismo capaz que tienen una dificultad en la regulación de sus emociones. ¿Cuántos de nosotros tenemos una dificultad? Con las emociones. Tal cual, es que nosotros lo hablamos mucho. Esto se creó Amigas Medicinas justamente por esto, ¿no? Por las emociones, por cómo nos tratamos, por cómo nos hablamos, por cómo hablamos al otro, por qué reaccionamos así. Y esto, por eso nos parece espectacular esta entrevista y estamos súper agradecidas contigo. Hemos aprendido un montón, ¿no? Porque uno ve tanta información en las redes hoy en día, viste que parece que todo es todo. Y claro, llega un momento que uno ya no sabe ni de qué están hablando ni qué, entonces está buenísimo tenerte a vos, que sos profesional en esto y que nos hayas explicado y a todos, ¿no? De esta manera tan clara como es. Así que bueno. Yo estoy súper agradecida. Yo tengo otra pregunta igual. Bueno, dale. Vale. ¿Por qué se te dio por estudiar psicología y esta rama, ¿no? Psicología, en realidad, medio que tenía 18 años, no sabía qué estudiar y caí medio ahí probando. Después me di cuenta que tengo tremenda vocación y de tarde o temprano capaz que iba a caer. Pero en su momento, como descartando cosas, me anoté en 2 carreras terciarias. Empezó primero psicología, porque así la facultad arrancaba antes, que la otra era educador social. Y nunca fui a educador social. Ya me quedé un mes en psicología y dije, educador social lo descarto. Y bueno, y dentro de psicología no tenía mucha idea de qué quería hacer tampoco. Decía que no quería hacer clínica, que en cierto punto hago. También hago institucional, pero hago mucha clínica, me encanta hacer clínica. Decía que no quería trabajar con niños. Y bueno, y después, por necesidad, porque tenía que trabajar de algo, a los 20 y poco, empecé a acompañar a un niño con TEA. Empecé a trabajar como acompañante terapéutico. Con 0 conocimiento, me supervisaba con una psicóloga, pero nada, en facultad ves muy poco, o veías, por lo menos en mi tiempo, muy poco de autismo, y con 0 conocimiento, pero con muchas ganas, empecé a acompañarlo, lo acompañé pila de años, de los 5 como hasta los 8, o de los 4 a los 8 por ahí, y si bien fue re complejo acompañarlo, porque yo no sabía, porque el niño como que también presentaba como muchas necesidades de apoyo, yo me terminé recontra encariñando con él y esto me enseñó pila de cosas de qué es ser obsesivo, de qué es ser rígido, y bueno, y ahí empecé a darme cuenta que me gustaría trabajar de eso y que me identificaba con las corrientes que generalmente se asocian al autismo. Que yo soy cognitivo-conductual, si bien me parece fascinante el psicoanálisis y es la base de mi carrera porque es un poco así, y de hecho creo que sí, que el psicoanálisis es la base de la psicología,
me identifico mucho con el cognitivo-conductual, que es una corriente mucho más activa. Yo no me veía siendo psicóloga de clínica porque me veía a los psicólogos de clínica pasivos. Claro. Que no hablaban, que tipo que yo me aburro ahí. Y claro, y a mí trabajar dentro de la diversidad me divierte, es la realidad, me re divierte. Claro. O sea, si bien trabajo con el padecimiento, y no es que me divierte que el otro sufra, no. Me divierto trabajar con personas neurodiversas. Me considero neurodiversa, en la realidad. Tengo dislexia, que es una condición del cerebro distinta y que tampoco lo supe hasta que fui grande. Y en realidad me recontra copa ver cómo procesa el mundo una persona que no es neurotípica. Qué hermoso. Me retrae. Sí. Qué hermoso. Bueno, como yo te decía, cuando la conocí a ella, la conocí en una, yo tenía una consulta, estaba esperando a mi paciente y nos conocimos en la cocina, porque ella estaba esperando a su paciente también. Y cuando me dijo esto, dije, enseguida le comenté, no habíamos empezado todavía este podcast, no habíamos empezado, ¿te acordás que yo te conté? Sí. No habíamos empezado todavía. Y después dije, yo ¿te conocés? Sí. Me encanta, me parece espectacular. Te admiro de verdad, te lo dije por mensaje y todo, pero te admiro muchísimo. Siempre me gustó. Yo en realidad iba a una iglesia, daba clases estaban trabajando con adolescentes y había ciertos adolescentes que eran muy inquietos y entonces a mí me tocaba como compartir cierto tiempo con ellos, porque distorsionaban todo y me encantaba y siempre me gustó. Y cuando me dijiste eso me acordé y yo dije, de esa época. Sí, de esa época, así que estoy súper agradecida. Sí. Bueno, Tati, muchas gracias por por tu tiempo y por compartirnos todo lo que sabes y por dedicarte a esto también, ¿no? Que es tan importante. Bueno, nada, espero que sea útil. Yo, como les dije, yo hablo de mi práctica, de lo que es mi experiencia y muy así, como muy mundana, como no muy técnica, porque es con lo que me identifico también. Pero espero que sirva. Cuanto más podamos hablar de inclusión, de convivencia, mejor. Me encanta. Bueno, ¿qué decirles? ¿Qué les pareció esta entrevista hermosa? Nosotros estamos recopadas porque aparte aprendimos mucho más. Yo, sinceramente, bastante ignorante en el tema, así que me encantó. Preguntas, si tienen preguntas, háganla acá abajo, que nosotros estamos chocho de la vida, no la vamos a contestar, no sé. Me la pasan. Le pasamos a Tatiana y bueno, y quién sabe, capaz que en algún momento puede haber otra entrevista más con esas preguntas interesantes que capaz le estén inquietando y podamos transmitirle y podamos hacer otra entrevista. Está como, qué placer, esto de Amigas Medicina, de compartir este tiempo. Estamos muy felices, así que con mucho amor para ustedes. Nos vemos en el próximo.